Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La paz del Señor se sobre cada uno de ustedes, sobre su hogar, sobre su familia. Les traigo lo que sería la quinta parte de esta serie que he hecho titulada Es Alá, el Dios bíblico. Y esta vez les traigo dos preguntas. ¿Qué es el Islam verdaderamente y qué es el Corán? Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Según los musulmanes, entiende esto por favor, esto no es un ataque. Hago preguntas, es una exposición simplemente de lo que he investigado para saber más a fondo el origen, de dónde viene. Y yo les había dicho anteriormente que según el doctor J. Smith, hay tres cosas que uno siempre debe de estudiar en lo que a religión se trata, y son tres cosas: el hombre, el lugar y el libro. Y esas tres cosas se pueden usar no solamente con el Islam, se puede usar con el cristianismo. Ese criterio, por decirlo así, el hombre, el lugar y el libro, se puede usar para examinar, para estudiar, para investigar a fondo el origen y de dónde vienen y todo eso. Como decía, según los musulmanes, la palabra Islam significa someterse, sometimiento o sometido a Alá. Le van a tratar de hacerle creer y convencerlo de que en el árabe la palabra Islam significa someterse, sometimiento o sometido a Alá. Acuérdense lo que le dije anteriormente. La palabra Alá en árabe no es ni significa otra cosa más que Dios. Y Dios es un título. Dios no es el nombre del Dios creador de los cielos y de la tierra. Alá no es el nombre del Dios bíblico ni de la tradición judeo-cristiana. Cuando investigamos la etimología del verdadero significado de la palabra Islam en el idioma original, que es el arameo, descubrimos que la palabra Islam significa de acuerdo con las escrituras. Escuche por favor eso. La palabra Islam no es ni siquiera una palabra árabe. Como ya dije, es una palabra del idioma arameo, que literalmente quiere decir de acuerdo con las escrituras. Y digo eso porque le van a tratar de hacer creer, y esto no es nada nuevo, esto no es lo que dicen ahora los musulmanes, no, esto ya viene hasta del siglo VII, porque trataban de hacer alguna conexión con lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque ya existía en el siglo VII, el Nuevo Testamento ya había sido escrito, el Nuevo Testamento fue escrito en el primer siglo, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Le van a tratar de hacer creer que, como ellos dicen, que la palabra Islam significa en el árabe someterse, sometimiento o sometido a Alá, le van a tratar de hacer creer que Moisés, que Abraham, los profetas del Antiguo Testamento y aún Jesús eran musulmanes. Por lo que ellos dicen que la palabra, que el significado en árabe de la palabra Islam significa, como dije anteriormente, y vuelvo y lo repito, someterse, sometimiento o sometido. Pero vuelvo y repito, la palabra ni siquiera es una palabra árabe. Es una palabra en arameo que, vuelvo y repito, quiere decir de acuerdo con las escrituras. La pregunta del millón aquí sería: ¿a qué escrituras se refiere esa palabra Islam?
en el arameo. ¿A qué se refiere esa palabra? Porque si usted estudia y usted sabe, usted investiga, el Islam ni el Corán existían antes del siglo VII, pero la palabra Islam en el arameo ya existía y no tiene absolutamente nada que ver con la religión que fue fundada en el siglo VII. Debemos concluir que esa palabra Islam en el idioma original arameo se refiere a las escrituras que ya existían en el siglo VII. ¿A qué me refiero? Al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. La palabra Islam en arameo, que quiere decir de acuerdo con las escrituras, no puede ser, nunca fue, ni es ni será lo que ellos le dicen, que es someterse, sometimiento o sometido a Alá, porque la palabra no es ni siquiera árabe, es una palabra en arameo, y vuelvo y repito, quiere decir de acuerdo con las escrituras, y las escrituras en el siglo VII, cuando fue fundado el Islam, la religión que lleva ese nombre, el Corán no existía. Entonces, si la palabra en arameo quiere decir, de acuerdo con las escrituras, no puede estar refiriéndose al Corán, porque el Corán no fue escrito sino unos 150 a 200 años después de la muerte del fundador de esa religión, Mahoma. Los musulmanes escolares, modernos, le van a querer hacer creer que el libro que ellos consideran fue dado o revelado por Alá a una persona llamada Mahoma en el siglo VII, les van a querer hacer creer que el Corán fue revelado en el idioma árabe. Siempre dicen esto, que fue revelado en el idioma árabe a Mahoma. Y les comparto lo que dicen los historiadores. Y estos no son historiadores seculares, ni judíos, ni cristianos. Estos son historiadores musulmanes mismos. El idioma árabe, les comparto esto para que ustedes sepan, el idioma árabe ni siquiera existía en el siglo VII. Tenían varios dialectos que hablaban en la península árabe, en el norte, en el centro y en el sur. Y les digo para que ustedes sepan, por ejemplo, yo vivo aquí en los Estados Unidos. Yo sé que en el norte, lo que le llaman Nueva Inglaterra, tiene un acento, se le puede llamar dialecto, que es totalmente diferente al que se habla en la parte central y en la parte sur de los Estados Unidos, porque los del sur tienen un acento totalmente diferente a los del noreste, a los del centro de los Estados Unidos, e inclusive los del oeste tienen otro acento diferente. Y no solamente que en los Estados Unidos, usted va a Ecuador, el costeño tiene un acento, el de la sierra tiene otro acento, los del norte de Ecuador, los esmeraldeños y cosas así, tienen un acento totalmente diferente. Y eso es lo que tenían. No tenían un idioma, el idioma árabe, no lo habían desarrollado aún. Por eso es que le digo que es imposible que haya sido revelado el Corán en el idioma árabe, porque el idioma árabe no existía. Y puede que la ilustración que yo le hago, puede que diga, no, pero es que es el mismo idioma, sino que tiene diferentes acentos y cosas así. Pero los acentos que tenían, no solamente acentos en el sentido de que hablaban un poquito más cantado o algo por el estilo, no. Los acentos, las tildes y qué sé yo, todas las cosas que se usaban en el norte, en el centro y en el sur, eran totalmente diferentes. Porque hablaban muchas de las tribus, de los beduinos, inclusive de la tribu a la que pertenecía Mahoma, los Quraysh, hablaban un idioma
totalmente diferente. Hablaban arameo, hablaban arameo árabe y cosas por el estilo. Pero el idioma árabe aún no había sido desarrollado. Porque el idioma árabe, si usted busca en Google, búsquelo. No le estoy diciendo algo que no he estudiado, que no lo he investigado ni cosas por el estilo. Pero el árabe viene de la tribu a la que pertenecía Mahoma. La tribu pequeña, por decirlo así, que formaba parte de la tribu grande, se llamaba Quraysh. Y esa tribu pertenecía a los nabateos. Y del nabateo es que se desarrolla el idioma árabe. Entonces, vuelvo y repito, ellos le van a tratar de hacer creer que el Corán fue revelado en el idioma árabe a Mahoma en el siglo VII, cuando el idioma árabe ni existía siquiera, o sea, formalizado. No había ortografía, no había nada de eso aún. Entonces es imposible que haya sido revelado en el siglo VII, en el tiempo que vivió Mahoma, en un idioma que ni siquiera había sido desarrollado. No había ortografía, no había nada de eso. Por eso les comparto esto. Entonces, usted se preguntará, la palabra Corán, ¿qué significa entonces? La palabra Corán ni siquiera es una palabra árabe. La palabra Corán es una palabra, otra palabra, por decirlo así, del idioma arameo. Y significa recitar o recitaciones, como repeticiones, por decirlo así. ¿Cómo se puede haber revelado el Corán en un idioma que ni siquiera existía en el siglo VII? En la iglesia ortodoxa, cuando empieza el Islam, lo que lleva el nombre ese de la religión, que vuelvo y repito, no quiere absolutamente nada que ver con el idioma árabe, sino con una palabra en arameo que significa de acuerdo con las escrituras. Entonces, la palabra Corán significa recitar o recitaciones, como hacían y se hace aún este día. En la iglesia ortodoxa recitan, por decirlo así, las escrituras, recitan el Padre Nuestro, recitan los salmos del Antiguo Testamento. Corporalmente la congregación se pone de pie, recitan el Padre Nuestro, recitan salmos del Antiguo Testamento. Y eso es lo que la palabra Corán quiere decir en el idioma original, porque no es ni una palabra árabe siquiera, es una palabra en arameo. En el Corán, estaba investigando algo y a mí me llamó mucho la atención esto. En el Corán, en el filo de las páginas, hay unas letras que los eruditos, por decirlo así, musulmanes, le tienen por nombre letras misteriosas. Ningún erudito sabe el significado, ningún erudito musulmán sabe el significado ni puede explicar el significado de esas letras misteriosas. Pero le van a tratar de decir un montón de cosas que creen que es esto, que es lo otro. No. Esas letras son letras en arameo. Y quiere decir, se cree, los expertos creen, que esas letras en arameo sugieren y se refieren a lecturas bíblicas. Acuérdense que la palabra Islam significa de acuerdo con las escrituras. El Corán no existía en el siglo VII. El Antiguo y el Nuevo Testamento ya habían sido escritos. Entonces, esas letras misteriosas, como le llaman los musulmanes, si uno las lleva al arameo, se cree de que se refieren a lecturas
bíblicas de que lo que se ve en el Corán tiene que ver algo, por decirlo así, con el Salmo 23, con el nacimiento de Jesús, con Moisés recibiendo la ley o algo por el estilo. Le doy eso por ejemplo solamente. Entonces, esas recitaciones o recitales, como sea que usted le quiera decir, esas repeticiones son de acuerdo con las escrituras, como la de los Salmos, dije anteriormente, como el Padre Nuestro, allá en el capítulo 6 de Mateo, y cosas por el estilo. Islam, en el idioma arameo, significa de acuerdo con las escrituras. La palabra Corán significa recitar o recitaciones, como hacían y hacen hasta este día en las iglesias ortodoxas. Se ponen de pie corporalmente, todos recitan el Salmo 23, puede que reciten el Salmo 121, puede que reciten el Padre Nuestro, y eso es lo que la palabra Corán significa. Nada más y nada menos. Ninguna de las dos palabras, ni el Islam ni la palabra Corán, son palabras árabes. Son palabras que vienen originalmente del arameo. En la grabación anterior, les había dicho que posiblemente el Corán fue originalmente, un documento, entre comillas, cristianos. Cristiano en el sentido de que lo que dicen los historiadores, esto no lo digo yo, Al-Bukhari y otras personas más, que son los historiadores dentro del Islam, dentro de los musulmanes, dicen y cuentan la historia de que Mahoma escuchaba historias de las caravanas de beduinos que pasaban por donde él vivía, de judíos, caravanas judías y caravanas cristianas. A veces eran verídicas porque estaban en la Biblia, y a veces eran historias que habían, no digo inventados, sino que vienen de libros apócrifos, como por ejemplo esa de que Jesús, cuando era niño, formó una palomita de barro y que habló y le dio vida y la palomita salió volando. Eso no está ni en el Evangelio de Mateo, ni el de Marcos, ni en el de Lucas, ni en el de Juan. Eso está en libros apócrifos. Pero esas eran las historias que escuchaba Mahoma y Mahoma las comenzó a repetir. Y eso forma parte, hoy que les hablo a ustedes, eso forma parte del Corán. Entonces, yo les había compartido, y esto no lo digo yo, Mahoma era un analfabeto. Él no sabía escribir ni leer. Entonces, ¿cómo puede él haber recibido o haber escrito algo? Y yo sé, por lo que he investigado, historiadores varían, que dicen que de 150 años a 200 años después de la muerte de Mahoma es cuando se vino a estandarizar, por decirlo así, a escribir. Le hicieron una edición pero tremenda a las diferentes versiones de lo que habían escuchado las personas. No sé si usted alguna vez, en alguna celebración, llegó a jugar ese juego que se ponían 20 personas en una línea y la primera persona le decían una frase, una oración, la escuchaba, se la pasaba a la segunda persona a la tercera, de la tercera a la cuarta y así sucesivamente hasta que llegaba a lo último. Y lo que se dijo originalmente no es lo que llega a la persona número 15 o a la persona número 20. Ya no es lo mismo. Entonces, cuando le digo que hicieron una edición tremenda, eliminando lo que finalmente escriben, lo que se llama el Corán. Eliminaron, quitaron cosas que no encajaban con la creencia de entre los árabes. Y ese libro se forma y lo llaman y dicen ellos de que
fue revelado a Mahoma, cuando verdaderamente lo que Mahoma hacía era escuchar a los beduinos que venían en camello, a las caravanas que pasaban por donde él vivía, de judíos y de cristianos, que repetían historias, y él las escuchaba y las comenzó a repetir, las comenzó a recitar, por decirlo así. Y las personas que se convierten en sus seguidores también comienzan a repetirlas. Y 150 años, 200 años después de la muerte de Mahoma, alguien se sienta a escribirla. Y lo que no le agradó a él, lo que no le gustó, o que no estaba de acuerdo a la sociedad de aquel tiempo, por decirlo así, Dios mío, lo eliminaron porque no encajaba con las creencias de esos días. Y les digo esto para que ustedes entiendan esto. Ninguno, absolutamente ninguno de los que finalmente escriben lo que se convierte en el Corán para de alguna manera preservar o estandarizar, como dije anteriormente, ninguno de los que escriben el Corán tuvieron contacto directo con Mahoma, ni lo conocieron, ni lo vieron, ni hablaron con él, ni cosas por el estilo. Ninguno. Ora conmigo, por favor. Señor Jesús, gracias, que tu palabra me asegura en Juan 14:6 que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por ti. Tú no eres una de las muchas verdades, como dicen allá afuera en el mundo. Tú no eres uno de los caminos, sino que tú eres el camino, el único camino, el verdadero camino, y que fuera de ti no hay otro camino. Tú eres el camino, la verdad. No una de las muchas verdades, como dicen allá afuera en el mundo, sino la verdad, la única verdad, y fuera de ti no hay otra verdad. Y tú eres el único que puede ofrecer vida eterna a tu lado. Y como que si esto fuera poco, termina aquel verso en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas son las palabras del Señor Jesús. Señor Jesús, te pido perdón, porque en contra de ti, solamente en contra de ti he pecado. Me arrepiento de mis pecados. Le doy la espalda a todo aquello que me ha alejado de ti. Y desde hoy en adelante quiero seguirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir para agradarte a ti. Lléname, bautízame con tu Espíritu Santo como tu palabra lo promete. Gracias que me has escuchado. Gracias que eres bueno. Gracias por tu paciencia. Gracias por la liberación de este momento. Gracias por abrir mis ojos a la verdad de tu palabra. Gracias que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias que cuando cierre mis ojos aquí en este lado de la eternidad y se abran en aquel otro lado de la eternidad, estaré en tu presencia por la eternidad, para disfrutar, para descansar, para estar contigo. Gracias, Señor Jesús, que el Padre es mi Padre, que tú eres mi Señor, Salvador y Redentor, y que el Espíritu Santo me guíe a toda justicia y a toda verdad. Señor Jesús, te doy gracias y te lo pido todo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Te preguntarás, ¿qué hago ahora? Cómprate una Biblia y lee el Evangelio según San Juan 4, 5, 6 veces por lo menos. Y después que termine de leer el Evangelio según San Juan, lee el Nuevo Testamento completo. Así mismo, 4, 5, 6 veces, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Llénate de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, los tuétanos, y hasta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Búscate una iglesia donde se predique el Evangelio completo y congrégate
Y si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, no has perdido nada, yo no he perdido nada. Lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde profundamente, poderosamente y ricamente hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga y te guarde.